CTVA Podcast. Un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Hola, gracias por poner play. Soy Marcos Mutuberría y este es el podcast del Complejo Teatral de Buenos Aires. Hoy en nuestra segunda edición tenemos a José María Muscari. Hola José, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Actor, dramaturgo, director, docente, entrevistador. ¿Me olvido de algo en esta multitarea que es tu vida? Bueno, me gusta definirme un poco como creador, que siento que engloba todo, ¿viste? Bien. A veces actúo, a veces dirijo, a veces escribo, a veces estoy arriba del escenario, a veces estoy abajo. A pesar de que el teatro siento que es como mi columna vertebral, puedo coquetear con la televisión, con la radio, con el cine, con otros medios. Por lo cual, a lo largo del tiempo y tratando de encontrar una tabulación a mi existencia, me di cuenta que creador me gustaba. Me parecía mucho menos ambicioso que artista, Ajá. que es una palabra a la que le tengo mucho respeto. Y muchos, cuando les cuesta definirme, siempre hablan sí porque es un artista. Pero me da una sensación muy varieté también la palabra artista. Así que me quedo con creador. Creador multitarget, no sé. Multitasking o multitarea, Bueno, digamos. Pero dale, bueno, una de esas. ahí, siempre creando, muy bien. Estuve repasando un poco tu biografía. ¿Es verdad que desde muy chico ya querías ser actor? Sí, a los 8 años empecé a insistir para que me lleven a estudiar teatro. Vengo de padres que nada que ver con el mundo del espectáculo. Mi papá era verdulero, mi mamá limpiaba casas, por lo cual no había en mi familia antecedentes artísticos, ni una relación ni con la cultura, ni con la literatura, ni con la música, por lo cual siento que es algo que viene en mis genes, no sé de dónde, de algún antepasado. ¿Hubo así algún programa de tele o algún referente que te despierte ese interés? Bueno, cuando era chico yo era bastante adicto a la televisión, y la televisión de cuando yo era chico, hoy tengo 41 años, no era la televisión de hoy, es decir, era una televisión que estaba minada por la ficción y actores y actrices actuando mundos. Era la época de oro de Romay, entonces cuando yo dejaba de jugar en la vereda con mis amigos, entraba a mi casa y al ser hijo único, mi mayor compañía era la televisión. Creo que de algún lado viene esa especie de imantación que tengo con los mundos ficcionales, y por suerte tuve dos padres que tuvieron una inteligencia emocional muy fuerte para escuchar esa voluntad y ese deseo del hijo a los 8 años, llevarme a estudiar teatro. Empecé a estudiar teatro en un centro cultural barrial en Flores, de donde yo era en esa época, y a partir de ahí no paré más. Bueno, después, cuando terminé el secundario, me anoté en la Escuela Municipal de Arte Dramático y me formé tanto en la actuación como en la dirección como en la dramaturgia, y después empecé a trabajar también de muy joven. A los 16 años debuté profesionalmente como actor en una obra en el Paracultural, y a los 18 años dirigí, escribí mi primer espectáculo y bueno, de ahí hasta ahora no paré. Bien, sí, esa experiencia de los 16 también lo leía. Bueno, uno habla del Paracultural y habla de un movimiento increíble, ¿no?, en la cultura porteña. Y eso de algún modo te marcó los referentes que estaban ahí dando vueltas en ese espacio. Bueno, pasó una cosa bastante simbólica con mi paso por el Paracultural, que es que yo estuve en una etapa final, Sí. Y muy adolescente, yo tenía 16 años, no sabía quiénes eran esas personas que actuaban después que yo hacía mi espectáculo temprano, y tampoco sabía del valor que tenía el Paracultural en ese momento y que iba a tener a posteriori, porque en realidad el Paracultural tuvo un valor muy fuerte luego. Claro. Por lo cual pertenecí a esa última camada de Batato, Barea, de Urdapilleta, de Tortonese, de Las Gambas, que eran como personas mucho más grandes y más experimentadas que yo, sin saber que estaba perteneciendo a eso, digamos, en el mismo ámbito y circulando por ahí sin conocer el valor cultural, artístico, intelectual que ellos iban a engendrar en nuestra sociedad teatral a posteriori. ¿Y te acordás cómo empezaste ahí? Digo, presentaste un proyecto. Sí, llevé un proyecto a Omar Viola, que era el director del Paracultural, y a él se ve que le gustó mi impronta, cómo le hablé, lo que yo quería hacer, y me dijo, bueno, dale, vení a hacerla, no sé, creo que me dio los sábados a las 8 de la noche, que acá es temprano y todavía no viene nadie. Claro, porque todo en el Paracultural pasaba más tarde. Sí. Y yo desde el primer día se lo llené, el tipo me amó.
Mira. Bien. Hoy arrancamos esta charla hablando de la multitarea y me imagino que debe ser complicado organizarse con tantas cosas. ¿Cómo es una rutina diaria tuya? ¿Te manejas con agendas? Sí. Sos muy memorioso, lo sé, pero digo, ¿cómo es esa organización En personal? realidad no es muy difícil organizarse, pero no podría tener este presente laboral tan minado y tan diseminado con tanto trabajo si no tuviera una especie de organización y una especie de utilización del tiempo bastante pragmático. En este momento yo tengo 3 espectáculos en escena, que son Derechas en el Teatro Regina, Atracción Fatal en el Multitabarís y Madre Coraje en el Teatro Regio, dependiendo del complejo teatral. Y la verdad es que esos 3 espectáculos más mi labor como conductor en el Canal de la Ciudad, con un programa de entrevistas que se llama Muy Muscari, más todo lo que implica, digamos, la figura mediática, sí está bien la palabra, la figura mediática que siento que soy y que no le tengo miedo a la palabra para usufructuar lo más posible de los medios de comunicación y poder difundir lo que hago. También me arma una especie de cronología diaria y una agenda muy concreta de notas todo el tiempo circulando por la gráfica, por la televisión, por la radio. Trato de darle bastante espacio a mi vínculo con el periodismo, porque siento que son los grandes aliados para que los espectáculos funcionen. Gracias a Dios tengo estas 3 obras y las 3 funcionan muy bien, justamente porque creo que tengo la capacidad de poder llegar a todo público y a cualquier tipo de circuito, desde una nota mucho más intelectual, pensada, sentida o con contenido, a el programa más frívolo, más pasajero, más ocasional de la televisión argentina. Y me gusta ser esa especie de persona inclasificable. Todo eso lleva una organización. Y también lleva una decisión muy clara de mi parte de no dedicarle tiempo de más a nada que no lo merezca, y no dedicarle tiempo de menos o menos de mí a lo que verdaderamente lo merece. Yo que sé, ensayé durante 2 meses Madre Coraje 5 horas por día, y esas 5 horas por día eran inalterables para mí, con el celular apagado y con la cabeza muy conectada en eso que tengo para hacer. Y esa forma de direccionar mi energía en cada momento a lo que tengo para hacer me permite en las otras 19 horas del día, poder tener otro montón de actividades que incluyen, por supuesto, dormir, comer, ir al gimnasio, tener una existencia, tener una vida, mi pareja, mi familia, algo mis de amigos. Ocio, si se puede, ¿no? Sí, no soy tanto del ocio, pero sí soy mucho del descanso. Para mí es fundamental dormir 8 horas por día, y lo hago, aún en mis épocas más estresadas o de mayor actividad. Yo trato de dormir mis 8 horas por día, trato siempre de tener una alimentación balanceada, de buscar mi espacio para ir a entrenar. Digo, como que todo eso funciona bien en mí, para que después todo lo demás también se encamine. Estaba pensando en las decenas de obras, ¿no?, que tenés en tu haber, podríamos decir. Hay una importancia que tienen las mujeres en cada una de las historias, ¿no? ¿Hay algún tipo de reflexión al respecto? ¿Viene de una cuestión familiar? ¿Es algo que te atraviesa en este proceso creativo que estamos charlando? Viene de una cuestión familiar, porque vengo de una familia extrañamente muy matriarcal. Mi familia es una familia italiana en donde éramos 60 o 70 para festejar la Navidad y el Año Nuevo abajo de la parra, y siempre cuento algo que me parece muy simbólico. En mi familia todos juntos se festejaba Navidad, Año Nuevo y el Día de la Madre, no el del padre. Ya eso te describe qué tipo de familia tenía, ¿no? Por lo cual, cuando en este momento, y por suerte, se habla del empoderamiento femenino y del feminismo, siento que vengo de una familia que tiene en sus raíces ese lugar de la mujer muy marcado, y que está buenísimo, porque creo que eso atraviesa mi ADN y permite que ese ADN se transforme en el material de mis obras. Yo creo que las obras a veces te eligen, no las elegís vos. Los temas a veces son los que te drenan, no tu deseo de hablar de tal o cual cosa, sino tu necesidad de sacar afuera determinados temas. Entonces, en mi producción, la mujer aparece muy continua y muy cotidiana y muy presente,
desde La casa de Bernarda Alba, pasando por 8 mujeres, Fetiche, en el medio, no sé, Falladas, Extinguidas, ahora Madre Coraje, bueno, hice Casa Valentina, que era una obra actuada por hombres, pero que se metían a bucear en el universo femenino, ahora en Escena Derechas, siempre las mujeres son líderes, incluso en espectáculos como Madre Coraje, es una obra que es de Brecht, pero también siento que la obra me eligió. La obra original se llama Madre Coraje y sus hijos, mi versión se llama Madre Coraje. Digo, también hay algo ahí, una presencia muy hegemónica, que es la de Claudia Lapacó. Creo que yo tengo una conexión muy fuerte también con las actrices, mucho más que con los actores, a pesar de que los quiero, los admiro, pero siento que las actrices entienden más rápidamente la carnadura y la visceralidad que exige mi teatro, a diferencia de los actores, que creo que somos más mentales. Bien. Nombraste a Brecht y la siguiente pregunta tenía que ver con eso, ya adentrándonos en Madre Coraje, ¿no? Sí. Teatro épico o dialéctico se lo clasificaba en su momento a Brecht, y escribió esta obra en Suiza escapando del nazismo, ¿no? Sí. Y ahí aparece esta mujer fálica, podría llamar, o es discutible, que es Madre Coraje. ¿Es una obra actual a pesar de estas diferencias sociohistóricas? Es una enorme obra con una resonancia verdaderamente muy contundente con nuestra actualidad. Creo que ya la obra en sí tiene, como todo gran clásico, el poder de resonar en el espectador, pero creo que mi versión, que la vuelve atemporal, que la vuelve más de cámara, que la vuelve universal, que no se circunscribe ni al momento de la guerra en el que esa obra fue escrita, gestada, estrenada, no se circunscribe a un país, no se circunscribe a una nacionalidad, no se circunscribe a un momento histórico. Creo que habla mi versión de Madre Coraje de la guerra en general, como algo metafórico, pero también como algo concreto. Cómo todo el tiempo estamos liberando guerras y cómo la guerra en general nos atraviesa. Y creo que con el trabajo que hice con el equipo creativo y con los actores, logramos que esa enorme caja de resonancia que es el texto se convierta en una caja de resonancia aún más poderosa, con actuaciones, con la solidez con que ese elenco enfrentan esos 9 personajes, y cómo desde el vestuario, la escenografía, la luz, la selección musical, se armó un espectáculo, creo yo, que es muy hermoso estilísticamente, pero muy choqueante en cuanto a su contenido y en cuanto a su carnadura. La anécdota de Madre Coraje es muy simple, para todo el que no la vio, no la leyó nunca y quizás está escuchando esto. Les cuento que Madre Coraje se trata de el vínculo de una madre con sus 3 hijos atravesando el sendero de la guerra para poder de alguna manera sobreponerse económicamente y sobreponer su existencia en el medio de un medio tan hostil como vender en el medio de las trincheras. Uh-huh. Pero en realidad esa es la anécdota, porque la obra habla de algo muchísimo más corrosivo y más universal, que tiene que ver con qué cosas estamos dispuestos a dar o hacer para estar un poco mejor económicamente, y eso es un tema de enorme vigencia. Tal cual. Bueno, y ahí está Claudia Lapacó, ¿no? Veía que cuando empezaban los ensayos ya ponías que estabas muy contento con su presencia en la obra. ¿Qué significa ella en su rol? Bueno, Claudia Lapacó significa muchas cosas. Por el lado personal, significa la concreción de poder trabajar con alguien a quien siempre admiré y a quien llamé muchas veces y nunca habíamos podido concretar. Teníamos una especie de cita pendiente. La había llamado 5 veces antes de este espectáculo y las 5 veces siempre la llamé y estaba ocupada, por lo cual en este me apresuré y la llamé en noviembre del año pasado para estrenar en octubre de este año, cosa que no me pudiera decir que no, o tuviera que decirme la verdad, decirme, bueno, no tengo nada para hacer, pero no quiero con vos. Por suerte no tenía nada para hacer y quería conmigo, así que Claudia Lapacó en primer lugar significa la concreción de ese deseo que yo tenía hace mucho de trabajar con ella, y después, bueno, todo lo que lleva, lo que conlleva encontrarse con una actriz de una enorme calidad, de una gran hidalguía artística. Claudia Lapacó en el primer ensayo sabía el texto completo,
no solamente su texto, sino los pies de sus compañeros, por lo cual en la primera lectura de texto ella no abrió su texto, lo dijo entero. Eso ya ubicó la vara de la calidad, la exigencia y la entrega en un nivel muy alto, claro, para sus compañeros, para mí y para todo el equipo. Y después, ese fue el primer granito de arena de un gran Sahara, que es ella, que es una fuente inagotable de recursos, de expresividad, de compromiso, de entrega, de visceralidad. Creo que es una de las actrices más completas de su generación. Creo que es una actriz que ha pasado por todos los registros, comenzando en la revista, pasando por el humor picaresco, hasta llegar a esta altura de su vida y de su edad. Ella la dice, tiene 76 años, y tener la oportunidad de hacer grandes textos. Y si bien creo que desde hace unos años viene teniendo diferentes responsabilidades y oportunidades, creo que nunca había llegado un personaje que pudiera poner en escena tan de manifiesto una existencia como la que tiene Claudia Lapacó, puesta al servicio de la actuación, y a la vez su enorme nivel artístico y su capacidad de entrega. Creo que todo eso es muy tangible en Madre Coraje. Ella está durante 1 hora y media arriba del escenario en todas las escenas con un desgaste impresionante físico y emocional, textual, de memoria, y creo que eso genera la ovación unánime que genera cada noche la obra, sus compañeros, el resultado, pero sobre todo su actuación. Claro, sí. Pensaba lo mismo el día del estreno, ¿no? Como que, digamos, ella corporiza de alguna manera mucho de este resultado. ¿Cómo ves la escena porteña, creador de teatro y digo de diferentes cuestiones culturales? Y la veo como lo mejor que podría haber pasado en mi existencia, siendo un creador tan múltiple, que le gusta además pivotear entre diferentes circuitos, que me gusta no circunscribirme ni a un tipo de teatro, ni a un tipo de género, ni a un tipo de producción, ni a un tipo de circuito. No hay un mejor lugar donde podría haber nacido que en la Argentina y en Buenos Aires, en donde en un momento como este yo puedo darme el lujo de hacer una obra dentro del teatro oficial, como es Madre Coraje, tener una obra dentro del circuito comercial, como es Atracción Fatal, y recuperar un texto mío de Lander y estrenarlo con un elenco de figuras en horarios alternativos, al mediodía, con comida, como es Derechas. De alguna manera creo que Derechas mantiene un espíritu bastante transgresor y diferente, que lo emparento mucho, sobre todo al ser un texto mío con Bernardo Capa, que estrené en el Lander hace 17 años, con lo alternativo. Entonces creo que en mi propia cartelera, que yo como creador en el mismo año y en el mismo momento pueda tener un espectáculo en el circuito oficial, en el comercial y en lo alternativo, habla de cómo veo la escena. Genial. Diversa, ¿no? Claro, me parece que está buenísimo, que hay de todo, que hay mucho para ver. A mí me encanta el teatro en la Argentina, el teatro de los 3 circuitos. Creo que hay muy buenos espectáculos. Yo soy muy consumidor de lo que hacen los otros. Además, los otros son grandes referentes para bien y para mal. Incluso me gusta mucho ver el teatro que yo nunca haría, porque lo disfruto viéndolo, porque me parece que el otro lo hace mejor, porque maneja un registro, un tipo de actuación, un tipo de dirección que yo no, y me parece que eso es atractivo. La verdad que yo siento que en Buenos Aires tenemos el mejor teatro que podríamos soñar. Me gustaría que no estuviera tan atravesado por la crisis económica, que indefectiblemente está relacionado con nuestra existencia. El teatro siempre es un lugar en donde se reproduce lo que sucede en la sociedad, y bueno, cuando un país está pasando por un momento de ajuste, por un momento de crisis, por un momento de vacas flacas, por supuesto lo primero que se resiente es la cultura y el entretenimiento, porque si a la gente le cuesta llegar a fin de mes, imagínate lo que le cuesta comprar una entrada al teatro, claro, sea cual fuera su circuito. Pero bueno, también pertenezco a la Argentina y a Buenos Aires, que en los momentos en donde estamos un poco mejor económicamente, el teatro florece de manera increíble. Así que son los pros y los contras de pertenecer a un lugar tan genial y a una escena tan vasta como la que tenemos. ¿Qué se viene en esta
proyección que estás haciendo permanentemente sobre tus obras y tus creaciones? Bueno, en principio se viene sostener en el tiempo estos 3 espectáculos que me encantan y que por suerte van teniendo un año bárbaro, tanto Derechas, hace temporada de verano en Mar del Plata, en el Teatro Provincial, Madre Coraje cuando termina el 15 de diciembre en el Teatro Regio. Vamos a continuar por fuera del Complejo Teatral Buenos Aires, que es una posibilidad que nos dio el complejo, así que todavía no está definido si continuaremos en Buenos Aires o también está latente la posibilidad de llevarla a Mar del Plata. Mi obra Atracción Fatal ya confirmó su temporada de verano en la calle Corrientes, así que en principio estos 3 pequeños nuevos hijos que tengo, darles vida para que sigan creciendo. Yo soy un creador que le gusta mucho que sus espectáculos sean vistos por la mayor cantidad de público posible. Mi último espectáculo que bajé hace poco fue Casa Valentina, después de 4 años en escena. Antes había terminado Extinguidas, que estuvo 3 años y medio en escena. La Casa de Bernarda Alba, que fue el espectáculo anterior, 4 años y medio en escena. Por lo cual soy un creador que apuesta mucho, a pesar de que estoy todo el tiempo creando lo que viene, a que lo que está se solidifique y que se sostenga y que la mayor cantidad de público posible lo vea. Pero en cuanto a proyectos, el año que viene mi idea es actuar, que hace mucho que no lo hago. Estoy gestando un nuevo proyecto sobre textos de Facundo Manes, que es alguien a quien admiro mucho, sobre el funcionamiento del cerebro. Así que el año que viene seguramente me voy a encontrar con un nuevo proyecto, en este caso como director y autor, pero además subiéndome al escenario. Mira qué interesante. Sí, va a estar bueno. Muchas gracias por la charla. Gracias a ustedes y vengan a ver Madre Coraje al Teatro Regio. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le puede interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Si estás en Apple Podcast o iTunes, podés calificarnos con estrellitas. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast@complejoteatral.gov.ar o a través de nuestras redes sociales.